Es decir, el proceso que se ve en el gráfico de lo que son los fondos de provisiones en relación con la inversión crediticia y sobre todo la importancia que tuvieron las provisiones genéricas y su constitución y su aumento durante los años de bonanza, lo que permitieron es al sistema financiero español resistir mejor que otros sistemas que no tenían estas provisiones genéricas el efecto de la crisis. Y luego, como también se ve en el otro gráfico de este cuadro, los préstamos a la vivienda fuera de balance son una proporción en nuestro sistema financiero muy baja. Es decir, el proceso de desintermediación, de titulización de hipotecas que estuvo en la raíz de los problemas del subprime de la banca americana no se vieron reflejados en el sistema financiero español porque tenemos un sistema que cuando presta lo hace normalmente para retener estos préstamos en balance, lo cual quiere decir que la capacidad de análisis o el rigor con que se hacen este tipo de operaciones es completamente distinto que si fueran operaciones crediticias que luego se empaquetan y se distribuyen y se venden a terceros y probablemente pues muchos de los excesos que hemos visto en otros sistemas financieros no se hubieran producido si la vocación de las entidades cuando prestan es retener los préstamos en su balance y no proceder a un proceso inmediato de desintermediación. Nos encontramos, por lo tanto, el sistema financiero español en una crisis que yo llamaría más clásica. O sea, no es la crisis provocada por productos tóxicos, por defectos de supervisión, por una mala gestión, como hemos podido ver en otros sistemas financieros. Es más bien una crisis que tiene como consecuencia o es el espejo de lo que ha sido la evolución de la economía en general. Y aquí lo que traigo a consideración pues es precisamente este periodo al que antes me refería de 30 años en términos de lo que ha sido la morosidad del sistema financiero, y aquí se ve cómo hay una correlación inversa entre lo que son crecimientos del PIB y aumentos de la morosidad. Y concretamente en el ciclo anterior, bancos y cajas llegaron a tener una morosidad del 8,49, que era el producto o el resultante de un año anterior en que el PIB había caído, como se ve, ha sido el momento de peor del ciclo anterior, cuando en el año 93 el PIB caía cerca del 2%. ¿Qué sucede en estos momentos? Bueno, que como reflejo de una deterioro de la situación económica, pues naturalmente hay un aumento de la morosidad que se sitúa en este momento para bancos y cajas del orden del 5-3%. Pero esto yo es lo que llamo una crisis clásica, que es reflejo de una situación económica adversa. Es decir, los sistemas financieros están muy involucrados dentro de las economías en las que operan, no son inmunes a las evoluciones económicas. Consiguientemente, cuando la situación económica se deteriora, es lógico que se pueda producir un aumento, y se está produciendo, de la morosidad. Es también cierto que en el caso español esta crisis ha sido acentuada por una elevada exposición al mercado residencial, que ha provocado un importante deterioro de la calidad de los activos en este sector de constructor y promotor, y este cuadro es un cuadro que figura en el informe de estabilidad financiera del Banco de España, que da idea de hasta qué punto pues ha sufrido esta inversión, puesto que tenemos que se ve los altos porcentajes de esta inversión en el sector promotor y constructor, que son bien considerados dudosos o bien considerados esa categoría que el Banco de España llama subestándar. Es decir, que aquí si se suma lo que es la exposición dudosa y subestándar, estamos hablando de un 23%, con también una fuerte adjudicación de activos por parte de las entidades financieras, de modo que lo que se puede llamar exposición potencialmente problemática alcanza el 37%. Es verdad, como el Banco de España también subraya en este mismo informe de estabilidad financiera, que el nivel de provisionamiento y de coberturas para hacer frente a este deterioro de estos segmentos de crédito es más que suficiente, y que en definitiva puede permitir al sector perfectamente resistir este importante deterioro gracias a las provisiones genéricas y a la propia capacidad de generación de recursos del propio sector financiero, como han puesto de manifiesto los stress test a nivel europeo. Pero qué duda cabe que estos dos factores de conexión con la situación macroeconómica, por un lado, como hemos visto, el deterioro de las cifras de morosidad, y por otro lado,
el fenómeno específico del sector de la promotor y constructor son dos elementos significativos dentro de este fenómeno. Hay otra cuestión que también tiene interés, que es en qué medida el sistema financiero español tiene o no problemas de liquidez. En definitiva, la fortaleza de un sistema de banca comercial tradicional lo que significa es que hay un alto porcentaje de los préstamos que se están financiando con los propios depósitos que captan las entidades. Es decir, lo que ocasionó crisis como la del banco inglés Northern Rock fue concretamente un banco que estaba financiando muchas hipotecas, pero que tenía muy poca base de depósitos y dependía mucho de la financiación mayorista. En el caso del sistema financiero español hay una amplísima base de depósitos que cubre una proporción muy elevada de la financiación de los préstamos. Ello no obstante, como factor que también habrán visto ustedes reflejado en los medios de comunicación, el recurso de la banca española al Banco Central Europeo, como figuran los datos públicos del Banco Central Europeo, se ha elevado recientemente y España, las entidades españolas están acudiendo al Banco Central Europeo en porcentajes del orden superiores al 20% del total, cuando el PIB de España sobre la eurozona es del orden del 11,7%, es decir, que hay una demanda de fondos del Banco Central Europeo. Ello es la consecuencia de un fenómeno circunstancial de dificultades de acceso a los mercados internacionales, precisamente porque el deterioro del sector inmobiliario y de los créditos vinculados a este sector han provocado una cierta cautela de los inversores internacionales a la hora de entrar en estas financiaciones convencionales, titulizaciones, cédulas y demás. De todas maneras, este es un fenómeno que no debe inquietarnos, porque ya digo que la estructura de partida es una estructura muy sólida, el fenómeno del recurso es un fenómeno circunstancial y que en definitiva el colateral que tiene el sistema financiero español para acudir al Banco Central Europeo precisamente amerita que pueda tener esta capacidad de acceso y por lo tanto no hay que darle más importancia que la que tiene. Vamos ya a una de las perspectivas de donde estamos, y antes me refería a los test de esfuerzo. Es decir, el Banco de España, conocedor de la solvencia de nuestro sistema, precisamente porque tiene una supervisión muy cercana, conoce muy bien el funcionamiento de las entidades, tiene acceso permanente a todos los datos, pues ha tenido un extraordinario interés en que se hicieran estas pruebas de esfuerzo, porque había una imagen muy distorsionada de algunas partes del sistema financiero desde el punto de vista externo. Entonces fue el Banco de España el que recomendó a las autoridades españolas el que hicieran la presión suficiente en Europa para que todo el sistema financiero europeo pudiera someterse a estas pruebas de esfuerzo. Y hay que decir que el sistema financiero español, de nuevo, pues hizo el esfuerzo de una manera mucho más transparente que el conjunto de las entidades internacionales, ya porque, en primer lugar, en lugar de tener pues coberturas del sistema financiero, es decir, que el stress test, pues normalmente la norma en otros países es que debería pues abarcar no menos del 50% del sistema financiero, y muchos países han estado en ese entorno, 50-60%. En el caso de España, las pruebas afectaban a más del 95% del sistema financiero. Es decir, que prácticamente todo el sistema financiero español, bancos y cajas, se sometió a estas pruebas de estrés. Pero es que además el Banco de España sometió a unos requisitos de estrés todavía más estrictos que el de otros países europeos. Por ejemplo, para dar una indicación, pues en estas pruebas de estrés se hablaba de cómo resistiría el sistema un descenso del precio de la vivienda de un 28% adicional a lo que ya se ha producido, y un descenso del precio del suelo
por ejemplo, del 61%. Es decir, esto da idea de hasta qué punto esas pruebas de estrés pues tenían un rigor muy grande en el caso español. Pues bien, como resultado de estas pruebas de estrés, en definitiva, lo que se ha puesto de manifiesto es que las necesidades, y ahora iremos a algún detalle de lo que han sido las necesidades de capitalización por parte del FROB a las cajas de ahorro, y lo que, como consecuencia de las pruebas de esfuerzo, se ha puesto de manifiesto que sería necesario dotar de capital adicional a las entidades que no lo han pasado. Pues muy bien. En definitiva, luego haremos algún detalle, las necesidades de capital del sector financiero español se sitúan en los entornos de 16.000 millones de euros, que eso es el 1,6% del PIB. Lo pongo esta cifra para ponerla en conexión con lo que fue el coste de la crisis financiera de finales de los años 70. Se cuenta que, en definitiva, esta es una crisis que ha tenido un coste relativamente bajo, por no decir muy bajo, en comparación con otros momentos históricos, en el caso de España, y en comparación con otros sistemas financieros internacionales. De esos 16.000 millones, del orden de 14.000 fueron ya comprometidos por el FROB antes de las pruebas de esfuerzo. Como todos ustedes saben, lo que el FROB contribuye es a través de unas participaciones preferentes que en definitiva devengan un tipo de interés. O sea, esto no es un capital a fondo perdido que se entregue por parte del Estado a las entidades financieras, sino las entidades financieras que lo han requerido pues tienen que pagar un tipo de interés del orden del 7,75 por estos fondos anualmente, y claro, son las primeras interesadas en devolver estas cifras porque tienen un coste de financiación fuerte. Y lo que va a permitir la ley de cajas es muy probablemente, a través de las cuotas participativas o a través de otras inyecciones de capital a las cajas de ahorro, sustituir esta financiación pública por financiaciones de inversores de otra naturaleza, de manera que la carga financiera para las propias entidades sea menor al convertir en capital auténtico lo que son participaciones preferentes, y de esta manera aliviar su carga financiera y además devolver una parte de esas bienes al fondo. De manera que cuando ponemos en perspectiva lo que es el sistema financiero español, hay que decir que ha tenido un coste, en principio teórico, porque estas son ayudas que hay que devolver, en definitiva, no es subvenciones ni nada a fondo perdido, que en términos relativos con el PIB son muy inferiores a otros momentos históricos y a otras experiencias internacionales, y que además, como consecuencia de las pruebas de esfuerzo, pues a lo que se había hecho antes habría que añadir, o habrá que añadir, una cifra muy bien. Estas son, en definitiva, y puestas en concreto los fondos FROB, las distintas entidades que han tenido que recurrir, que como aquí se ve, pues son todas ellas cajas de ahorros, y que en definitiva han tenido que acudir a los fondos FROB que figuran en la parte derecha del cuadro, que suman esa cifra que, añadida a lo de las pruebas de esfuerzo, que se sitúan en torno a los 2.000 millones, pues llegan a las cifras que antes habíamos hablado. Hay que decir que son 5 de estas agrupaciones de cajas de ahorro las que han tenido que, o las que han quedado con déficit frente a estas pruebas de esfuerzo, y que son cifras, ya digo, adicionales, muy poco significativas a las ayudas que habían recibido como consecuencia de todos los procesos realizados de concentración. Antes de entrar en este nuevo marco de regulación financiera, tengo que mencionar, aunque ya lo he dicho antes, que una de las cuestiones o de las reformas que probablemente ha pasado más desapercibidas de las que se han realizado recientemente en nuestro país ha tenido que ver con la reforma de la ley de cajas, y que le ha dado a las cajas de ahorro una gran capacidad para acudir a los mercados